Buenos días chicos, ¿cómo estáis hoy? Hoy voy a explicaros los 6 problemas que os había propuesto, ¿vale? Ahí tenemos los dos primeros. Bien, el primero habla de ordenadores y de dinero que cuestan, ¿de acuerdo? Lo primero que tenemos que hacer es ordenar todos los datos. Ya tenemos los datos ordenados. Hay ordenadores 35 que cuestan 4.200 euros. ¿Y qué pasa si son 40 los ordenadores que vamos a comprar? ¿Cuánto cuesta? ¿De acuerdo? Bien, ahí nos tenemos que plantear ver cómo cambian el número de ordenadores y el dinero, cómo van cambiando. Entonces, vamos a ver, si yo aumento los ordenadores, es decir, hay más ordenadores, ¿qué es lo que va a suceder? Evidentemente que me va a costar más dinero, ¿de acuerdo? Al aumentar el número de ordenadores, la cantidad de dinero que cuestan aumenta también, sube. ¿Qué sucede si ya hay menos ordenadores? Si yo compro menos ordenadores, entonces me va a costar menos dinero. Bien, entonces el cambio lo producen al doble de ordenadores, vamos a tener el doble de dinero. Las magnitudes son directamente proporcionales, cambian, pero cambian igual. Cuando una aumenta, la otra también aumenta, y cuando una disminuye, la otra también disminuye. Las magnitudes son directamente proporcionales, ¿de acuerdo? ¿Cómo operamos estas? Acordaros que lo hacíamos en diagonal. Multiplicábamos en diagonal y después dividíamos por el numerito que se ha quedado eso, ¿de acuerdo? Entonces multiplicamos 40 por 4.200, dividimos entre 35, sacamos la cuenta y no nos olvidamos de la frase final, ¿de acuerdo? Bien, ahora vamos al segundo. Aquí tenemos trabajadores y horas que tardan en cargar el camión, ¿de acuerdo? Ponemos todos los datos de manera ordenada. Aquí nos tenemos que volver a plantear, ¿qué es lo que pasa si hay más trabajadores? Si yo, yo coloco más trabajadores para cargar el camión, pues evidentemente voy a hacerlo antes, voy a cargar antes. Antes quiere decir que voy a necesitar menos tiempo para cargar ese camión. Si yo coloco menos trabajadores para cargar el camión, entonces me va a costar más tiempo. Al costarme más tiempo quiere decir que yo necesito más horas para cargar el camión. ¿Qué significa? Que las magnitudes son inversamente proporcionales. Cambian, pero cambian a la inversa. Cambian de forma diferente. Cuando una aumenta, la otra disminuye. ¿De acuerdo? Son inversamente proporcionales. Por tanto, lo que hay que hacer para operarlas es multiplicar ahí en línea 9 por 2 y dividir entre el 6 que se ha quedado por ahí suelto. ¿De acuerdo? Salen 3, operamos, salen 3 y eso es que tardarán 3 horas en cargar el camión si solo colocamos a 6 trabajadores. Siguiente problema. Aquí nos habla del ganadero y de la comida que tiene para alimentar a sus vacas, ¿de acuerdo? Colocamos los datos de manera ordenada. Bien, sabemos que con la comida que tiene puede alimentar a sus 224 vacas para 45 días. Tiene comida para 45 días. ¿Qué pasa si tiene más vacas? La comida es la misma, ¿eh? Con la misma comida, ¿qué pasará? Pues si tiene más vacas, evidentemente le va a durar menos días, ¿vale? Va a tener para menos días, ¿de acuerdo? Si las vacas disminuyen, es decir, si hubiera menos vacas que alimentar, pues con la misma comida le cundiría más y tendría para más días. ¿Qué ocurre entonces con las variables número de vacas y tiempo? Pues que cambian al revés, cambian a la inversa, ¿de acuerdo? Cuando una aumenta, la otra disminuye. El doble de vacas haría que te dure la mitad de los días, ¿de acuerdo? Son inversamente proporcionales. Bueno, estas ya sabemos, multiplicamos así y dividimos por el 450. Lo tenemos ahí, son 22. Ponemos la solución final. Tendrá comida para 22 días si tiene que alimentar a 450 vacas, ¿vale? Vamos a por el otro, el del coche. Colocamos los datos en condiciones, ya están todos ordenados y ahora nos planteamos, ¿qué sucede si yo aumento la velocidad
o si la disminuyo. Vamos a empezar para aumentarla. Si yo sé que a 120 km por hora tardo 3 horas en hacer un recorrido, ¿de acuerdo? Entonces, la distancia es la misma todo el tiempo. Si yo voy a más velocidad, pues voy a necesitar menos tiempo. Antes lo haré, luego menos tiempo. Si voy a menos velocidad, necesitaré más tiempo para hacer el viaje, ¿de acuerdo? Para hacer el recorrido. Entonces van al revés. Cuando yo aumento la velocidad, el tiempo disminuye y al revés. Son magnitudes inversamente proporcionales. Se opera multiplicando ahí en línea, ¿de acuerdo? Multiplicáis en línea y dividís entre el otro que ha quedado, entre el 100. Sale 3,6 y ponemos la solución final. ¿De acuerdo? La tenemos ahí. No os olvidéis de la solución final. Venga, los dos últimos. Bueno, como siempre, colocamos los datos ordenadamente en el del taller. Colocamos los datos y tenemos esto. Si trabajamos 8 horas al día, en 6 días podemos servir un pedido, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa si trabajamos distinto? Bien, pues vamos a ver. Tenemos que pensar. Si cada día hago más horas, si aumentan las horas al día, pues entonces yo conseguiré hacer el pedido antes, ¿no? Necesitaré menos días para tener todo el material disponible para dárselo a quien me lo quiere comprar. Y al revés, si yo trabajo menos horas al día, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que voy a ir más lento, voy a necesitar más días para poder tener ese pedido, ¿de acuerdo? Entonces las magnitudes van al revés, cambian pero a la inversa. Entonces son inversamente proporcionales. Multiplicamos así, dividimos entre el 12 que se ha quedado, está aquí suelto, y salen 4. Quiere decir que tardaremos 4 días en entregar el pedido si trabajamos 12 horas al día. Venga el último. Aquí tenemos que la velocidad es siempre la misma, ¿vale? En el recorrido este. Colocamos los datos, ya los tenemos. Entonces, ¿cómo va la cosa? Pues en 3 horas podemos recorrer 309 kilómetros, ¿no? Yendo a la misma velocidad. ¿Qué pasa si yo estoy haciendo el viaje durante 7 horas? ¿Vale? Todo el rato la velocidad es la misma. Entonces, si yo viajo más horas, evidentemente voy a recorrer más distancia. Si yo viajo menos horas, voy a recorrer menos distancia. La distancia también va a salir así. Entonces, cambian, cuando yo cambio el tiempo, evidentemente la distancia también cambia, pero cambian de la misma forma. Si yo subo el tiempo, la distancia también sube. Si yo bajo el tiempo, la distancia también baja. ¿De acuerdo? Entonces son directamente proporcionales. ¿Cómo se hacen estas? Bueno, se multiplica en diagonal. Aquí os quiero hacer ver una cosa. ¿Veis que coloca la X aquí? No importa dónde la coloques. Lo puedes hacer en la columna que tú quieras. Tú puedes colocarlo en la columna que tú quieras. Normalmente yo la estoy colocando en la segunda, pero aquí lo he colocado en la primera para que veáis que no pasa nada. Entonces, como es directamente proporcional, lo que hago es en diagonal. Multiplico en la diagonal que puedo multiplicar. Entonces digo, la cantidad desconocida es 309 por 7, que es la diagonal, y divido entre 3. Hago la multiplicación y me sale 721. ¿Eso qué significa? Que en 7 horas yo habré recorrido 721 kilómetros. Ya os digo que se supone que todo el rato va a la misma velocidad. ¿Bien? Pues ya lo tenemos. ¿Qué tal os ha ido? Espero que bien. Bueno, ya me contaréis. Hasta luego, chicos.